El jarrón de porcelana que mi abuela me había regalado el día de mi boda se estrelló contra la pared a centímetros de mi cabeza, explotando en 1000 fragmentos que llovieron sobre mis hombros como lágrimas de cristal. ¡Fuera de mi casa!, rugió Gustavo, mi esposo de 47 años, su rostro deformado por una furia que nunca antes había visto tan descontrolada. «No vales nada sin mí, nada. Todo lo que tienes, todo lo que eres, es por mí». «Que Gustavo, por favor», logré susurrar, mis 69 años sintiendo como 100 en ese momento. «No entiendo por qué». «Cállate», escupió él. Y entonces su madre, doña Hortensia, esa víbora de 82 años que había envenenado mi matrimonio desde el día 1, entró arrastrando una bolsa de basura negra rasgada por varios lados. «Aquí está tu porquería», siseó la anciana, sus ojos pequeños brillando con un odio puro que me heló la sangre. Con un movimiento violento me lanzó la bolsa, golpeó mi pecho y cayó a mis pies, derramando parte de su contenido. «Lárgate de nuestra vida con tu basura. Esta casa, este dinero, esta familia, nada de esto es tuyo. Nunca lo fue». Miré hacia abajo, aturdida, esperando ver ropa o fotografías. Pero lo que vi me dejó completamente sin aliento. Documentos. Papeles viejos y amarillentos que reconocí instantáneamente. La escritura de la finca de mis padres. Los certificados de las acciones que había heredado de mi familia. Las actas notariales de mi herencia completa. Esa fortuna considerable que mi padre había acumulado durante décadas como comerciante de café. Antes de seguir con esta historia, quiero invitarte a algo importante. Si este relato te está atrapando, suscríbete al canal y deja tu like. Eso me muestra que valoras este contenido. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando hoy. Ahora sí, sigamos. ¿Qué? Empecé, agachándome para recoger los papeles con manos temblorosas. ¿Por qué tienen esto? Estos documentos son basura inútil, interrumpió Gustavo con desprecio. Papeles viejos de una familia muerta. Tu padre, tu madre, todos muertos, ya no significan nada, como tú. Pero mientras recogía los documentos con dedos entumecidos, vi algo que ellos claramente no habían visto, o no habían entendido. Entre las escrituras y certificados había algo más, un sobre grueso, sellado, con el sello del bufete legal de mi padre, y en la parte de afuera, escrito con la letra familiar de mi padre, para mi hija Melina, a abrirse solo en caso de necesidad extrema. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Este sobre nunca lo había visto antes. «¡Vete ya!», gritó Gustavo, agarrándome del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. Me arrastró hacia la puerta mientras yo abrazaba la bolsa rota contra mi pecho. «No quiero verte nunca más. Los papeles del divorcio están firmados. No tienes derecho a nada. Mañana viene Carla a mudarse aquí». Carla, su secretaria de 35 años. La razón real de todo esto. La mujer por la que me estaba desechando como basura después de casi 5 décadas. Me empujó hacia afuera y cerró la puerta con tanta fuerza que la casa entera tembló. Escuché el cerrojo girando, sellando mi expulsión. Me quedé ahí parada en el porche, bajo la lluvia que había comenzado a caer, sosteniendo una bolsa de basura rota, llena de lo que ellos pensaban que era papeles inútiles de una vida pasada. Pero mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en mi rostro y mis dedos tocaban el sobre sellado de mi padre, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La mujer destrozada que había sido empujada fuera de su casa estaba muriendo. Y algo más duro, más peligroso, estaba naciendo en su lugar. Conduje hasta el único lugar donde podía ir, la casa de mi difunta hermana Elena, que había quedado vacía desde su muerte hace 2 años. Yo tenía las llaves porque estaba supuesta a venderla, pero nunca había reunido el valor emocional para hacerlo. Ahora, mientras estacionaba frente a la pequeña casa de 2 habitaciones, agradecí mi procrastinación. Entré con la bolsa de basura empapada, dejando un rastro de agua en el piso de madera. La casa olía a cerrado, a abandono, a recuerdos. Prendí las luces y me senté en el sofá cubierto con sábanas, finalmente permitiéndome temblar con la adrenalina y el shock que había estado conteniendo. Pero no tenía tiempo para desmoronarme. Algo en ese sobre me llamaba con urgencia que no podía ignorar.
Con dedos temblorosos, rompí el sello que había permanecido intacto durante quién sabe cuántos años. Dentro había varios documentos cuidadosamente doblados y una carta escrita con la letra de mi padre. «Mi querida Melina», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que has enfrentado una traición o dificultad tan grande que necesitas la verdad completa sobre tu herencia. Perdóname por no habértelo dicho en vida, pero quería que vivieras tu matrimonio sin la carga de esta información. Sin embargo, siempre desconfié de Gustavo y su madre. Por eso tomé precauciones. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. La carta continuaba. Cuando te casaste en 1976, firmaste varios documentos que Gustavo y doña Hortensia te presentaron como formalidades matrimoniales normales. No lo eran. Eran contratos de transferencia que movían tu herencia completa, valorada entonces en 3 millones de pesos, a nombre de Gustavo bajo la figura de bienes matrimoniales administrados por el esposo. El mundo giró a mi alrededor. Recordé ese día. Tenía 22 años, enamorada, confiada. Gustavo había puesto los papeles frente a mí con esa sonrisa que amaba, su madre a su lado asintiendo aprobatoriamente. Solo formalidades legales, mi amor, para protegernos como pareja casada. Yo había firmado sin leer. Dios mío, había firmado sin leer. Sin embargo, continuaba mi padre, yo nunca transferí legalmente esos bienes. Los documentos que firmaste eran válidos en forma, pero no en fondo, porque yo nunca ejecuté mi parte de la transferencia. Mantuve todo a tu nombre, pero en un fideicomiso que solo tú puedes acceder con la documentación correcta. Dejé caer la carta, mareada. ¿Qué significaba esto? Busqué entre los otros documentos en el sobre. Ahí estaba, un certificado de fideicomiso a nombre de Melina Sandoval de Herrera, establecido en 1976, nunca disuelto, nunca accedido. Pero había más, mucho más. Estados de cuenta bancarios que mostraban que la empresa familiar, que Gustavo presumía haber construido desde cero, Herrera Importaciones y Exportaciones, había sido fundada con un préstamo inicial de 2 millones de pesos. Un préstamo que, según estos documentos, venía de mi fideicomiso, autorizado mediante una firma falsificada. Mi padre había incluido análisis de perito grafológico, comparando mi firma real con la que aparecía en los documentos del préstamo. No coincidían. Seguí leyendo, documento tras documento, cada uno revelando una nueva capa de traición. Gustavo nunca había construido nada. Todo, la empresa, las propiedades, las inversiones que tanto presumía, había sido comprado con mi dinero. Dinero que él y su madre habían robado mediante fraude. Y yo, la tonta enamorada, había vivido 47 años creyendo que era afortunada de estar casada con un hombre de negocios exitoso, agradeciéndole por darme una buena vida, sintiéndome menos porque nunca trabajé fuera de casa, porque solo fui ama de casa y madre, cuando en realidad yo había financiado todo desde el principio. La carta de mi padre terminaba con una instrucción clara. Los documentos adjuntos son copias certificadas. Los originales están en una caja de seguridad en el Banco Nacional, sucursal central, bajo tu nombre. El número de caja y la llave están en el sobre pequeño marcado urgente. Y Melina, si estás leyendo esto, significa que necesitas recuperar lo que siempre fue tuyo. No dudes, no tengas miedo. Tu madre y yo te criamos para ser fuerte. Ahora es momento de demostrarlo. Con todo mi amor, papá. Encontré el sobre pequeño. Dentro había una llave dorada y un número, 1584. Me quedé sentada en ese sofá polvoriento, en la casa de mi hermana muerta, sosteniendo la llave de mi libertad, y por primera vez en décadas sentí algo diferente a resignación o sumisión. Sentí furia pura. Gustavo y su bruja de madre me habían robado toda mi vida. Mi dinero, mi identidad, mi poder, me habían convertido en una sombra, en una sirvienta agradecida en mi propia casa construida con mi propio dinero. Pero ahora sabía la verdad. Y la verdad, descubrí, era un arma devastadora. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de la cocina de Elena con todos los documentos extendidos frente a mí, reconstruyendo mi vida como si fuera un rompecabezas macabro.
Cada pieza que encajaba revelaba una imagen más horrible que la anterior. Yo tenía 22 años, recién graduada de la universidad con un título en literatura que nunca usé. Mi padre acababa de morir. Un infarto súbito que nos dejó a mi madre, a Elena y a mí devastadas. El funeral fue apenas 2 meses antes de mi boda con Gustavo. Recordé ese día con una claridad que cortaba como vidrio. Gustavo había sido tan atento, tan consolador durante mi luto. «No te preocupes por nada, mi amor», me había dicho, sosteniendo mi mano mientras yo lloraba. «Yo cuidaré de ti. Tu padre habría querido que estuvieras protegida». Y yo, perdida en el dolor, había confiado ciegamente. La boda fue pequeña. Doña Hortensia insistió en eso. Tan pronto después de la muerte de tu padre, una celebración grande sería de mal gusto. Había dicho con esa voz dulce y venenosa que usaba cuando manipulaba. Mi madre, sumida en su propia tristeza, estuvo de acuerdo. 3 días antes de la boda, Gustavo llegó con una carpeta de documentos. «Son solo formalidades legales», explicó. «Papeles que tenemos que firmar para proteger nuestros bienes como pareja casada». Mi abogado lo preparó todo. Yo estaba en medio de preparativos de última hora. Mi vestido de novia colgado en el closet, las flores ordenadas, el pastel reservado. No tenía tiempo ni energía mental para leer páginas y páginas de jerga legal. «¿Qué dicen exactamente?», había preguntado, hojeando las páginas sin realmente verlas. «Básicamente, que lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío», sonrió Gustavo. «Unión completa de bienes, estándar en todos los matrimonios». Su madre estaba ahí también, asintiendo. «Es lo normal, hijita. Así protegen su futuro juntos. Cuando tengan hijos, todo estará en orden». Firmé 1, 2, 3, 4 páginas. Mi nombre una y otra vez, Melina Sandoval. Pronto sería Melina Sandoval de Herrera. Lo que no vi, lo que nunca me mostraron, era que esos documentos autorizaban a Gustavo como administrador único de mis bienes heredados. Le daban poder legal para mover, vender, hipotecar o transferir cualquier propiedad que yo poseyera. 2 semanas después de la boda, mi madre murió. El médico dijo que fue su corazón, debilitado por el dolor de perder a mi padre. Yo quedé completamente sola, excepto por mi nueva familia política. Y entonces comenzó el saqueo sistemático de mi herencia. Los documentos frente a mí mostraban la timeline completa. Marzo de 1976, transferencia de 2 millones de pesos de mi fideicomiso a una cuenta empresarial nueva bajo el nombre Herrera Importaciones. Abril de 1976, venta de la finca de café de mi familia por 800,000 pesos, dinero depositado en la misma cuenta empresarial. Mayo de 1976, liquidación de las acciones que mi padre tenía en 3 compañías diferentes, otros 400,000 pesos. En 6 meses habían vaciado completamente mi herencia. Y yo no sabía nada. «Estoy construyendo un negocio», me decía Gustavo cuando preguntaba por qué trabajaba tantas horas. «Para nosotros, para nuestro futuro. Confía en mí». Y confié. Durante 47 años, confié. Tuve a nuestro primer hijo, Sebastián, en 1977. Luego vino Carolina en 1979 y finalmente Andrés en 1982. Me convertí en madre de tiempo completo, en ama de casa perfecta. Cocinaba, limpiaba, criaba a los niños mientras Gustavo trabajaba construyendo su imperio con mi dinero. Doña Hortensia se mudó con nosotros cuando Sebastián tenía 2 años. «Para ayudarte con los niños», explicó Gustavo. Pero su ayuda venía con un precio. Control absoluto sobre cada aspecto de mi vida doméstica. Así no se dobla la ropa. Así no se educa a los niños. Así no se atiende a un esposo. Crítica constante, erosión sistemática de mi confianza, hasta que me convertí en una sombra que pedía permiso para todo. Y Gustavo se convirtió en el gran empresario. El Imperio Herrera, lo llamaban. Oficinas en 3 ciudades, contratos de importación con 12 países, una flota de camiones, bodegas, propiedades, todo construido con mi dinero. En las reuniones sociales, yo era la esposa de Gustavo Herrera. Nunca Melina, solo la esposa. «Qué suerte tienes», me decían otras mujeres. «Un marido tan exitoso, tan proveedor». Y yo sonreía y asentía, sintiéndome menos que nada porque no contribuía financieramente. Cuando en realidad
Yo lo había financiado todo desde el primer día. Ahora, sentada entre los escombros de mi vida destruida, veía todo con claridad brutal. Habían esperado. Gustavo y su madre habían esperado hasta que yo fuera vieja, hasta que los niños fueran adultos independientes, hasta que pensaran que yo no tenía opciones. Y entonces me desecharon como basura. Pero cometieron un error fatal. Me dieron los documentos. Pensando que eran basura inútil, me dieron la evidencia de su fraude. Y ahora iba a usar esa evidencia para destruirlos. A las 8 de la mañana del día siguiente, estaba parada frente al Banco Nacional con la llave dorada en mi mano. Había pasado la noche en vela, pero no me sentía cansada. La adrenalina y la rabia me mantenían funcionando con una claridad que no había sentido en décadas. El empleado del banco me guió hacia las cajas de seguridad. Cuando abrí la número 1584, encontré más de lo que esperaba. Mi padre había sido meticuloso, casi profético en su preparación. Dentro había copias originales de todos los documentos de mi herencia, mi acta de nacimiento, certificados de propiedad y algo más. Una carta de recomendación para un abogado llamado Dr. Mauricio Vega, especializado en fraude financiero y derecho familiar. La carta estaba fechada en 1975, escrita por mi padre poco antes de morir. Si mi hija necesita ayuda legal contra su esposo o su familia política, este hombre es de total confianza. He dejado instrucciones y un retainer prepagado con él. Llamé al número que aparecía en la carta sin pensarlo 2 veces. Una secretaria contestó, y cuando expliqué quién era y mencioné el nombre de mi padre, me pasaron inmediatamente. «Señora Herrera», dijo una voz masculina, calmada pero con un toque de urgencia. «He estado esperando su llamada durante 47 años». 2 horas después, estaba sentada en su oficina, una suite elegante en el distrito financiero. El doctor Mauricio Vega tenía unos 60 años, cabello gris perfectamente peinado, traje impecable. Me ofreció café que acepté con manos todavía temblorosas. Su padre vino a verme 3 meses antes de morir. Comenzó, abriendo un archivador antiguo. Me dijo que desconfiaba profundamente de Gustavo Herrera y de doña Hortensia, que tenía un mal presentimiento. Me dejó instrucciones específicas y dinero prepagado para representarla si alguna vez lo necesitaba. ¿Por qué no me contactó después de que papá murió?, pregunté. Porque sus instrucciones fueron claras. Solo intervenir si usted me contactaba primero. Él no quería destruir su matrimonio si resultaba que sus sospechas eran infundadas, pero también quería que tuviera protección si las necesitaba. Le mostré todos los documentos que había encontrado. Los revisó meticulosamente, sus cejas elevándose más con cada página. «Esto es fraude en múltiples niveles», dijo finalmente. «Falsificación de firma, apropiación indebida de fondos fiduciarios, transferencia fraudulenta de activos. Y lo mejor para su caso, el fideicomiso nunca fue legalmente disuelto. Técnicamente, todos los bienes que transfirió a Gustavo siguen siendo legalmente suyos». ¿Qué significa eso? Significa que la empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo lo que Gustavo ha construido con su dinero robado, técnicamente le pertenece a usted. Él ha estado operando un negocio con capital que obtuvo fraudulentamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. ¿Puedo recuperarlo? ¿Puedo hacer algo mejor que eso?, sonrió el doctor Vega, y era la sonrisa de un tiburón oliendo sangre. Puedo destruirlo legalmente. Demandas civiles por fraude, restitución completa de bienes, daños y perjuicios por 47 años de ganancias mal habidas. También podemos presentar cargos criminales por falsificación y fraude. ¿Cuánto tiempo tomará? Con la evidencia que tiene y con el fideicomiso aún activo, puedo conseguir órdenes judiciales preliminares en 1 semana. Embargo preventivo de todos los activos mientras se investiga. Eso los dejaría sin acceso a nada hasta que se resuelva el caso. Hágalo, dije sin dudarlo. Quiero que pierdan todo, como me hicieron perder a mí. Durante los siguientes días, el doctor Vega trabajó como una máquina. Presentó demandas en 3 juzgados diferentes: civil por fraude, familiar por división fraudulenta de bienes y criminal por falsificación de documentos. También contrató a un investigador privado que comenzó a documentar todo: la relación de Gustavo con Carla, sus gastos extravagantes, las propiedades a nombre de testaferros. Su esposo ha sido descuidado,
me informó el doctor Vega días después. Tiene una cuenta bancaria secreta en Islas Caimán con casi $2 millones, dinero que sacó de la empresa sin declarar. Eso es evasión fiscal, además de todo lo demás. Cada nueva revelación era otra puñalada, pero también otra munición para mi arsenal. El investigador también descubrió que Gustavo planeaba casarse con Carla en 2 meses. Ya habían reservado un salón de eventos, enviado invitaciones preliminares a amigos cercanos. Perfecto, dije cuando escuché esto. Déjelo planear su boda. Mientras más público sea, mejor. El doctor Vega me miró con algo parecido a admiración. ¿Estás segura de que quiere esperar? Podemos actuar ahora. Quiero que sea público, dije firmemente. Quiero que sienta la misma humillación que yo sentí cuando me echó de casa frente a su madre. Quiero que su mundo se desmorone cuando esté en su momento de mayor triunfo. Entonces esperaremos, asintió. Y señora Herrera, si me permite decirlo, su padre estaría orgulloso. Una semana después de comenzar el proceso legal, recibí una llamada inesperada. Era Carolina, mi hija de 44 años. Desde el divorcio, ninguno de mis 3 hijos me había contactado. Gustavo les había dicho su versión, que yo era una carga, que estaba senil, que el divorcio era lo mejor para todos. Mamá, su voz sonaba tensa. Necesito verte, sola, sin que papá lo sepa. Nos encontramos en una cafetería al otro lado de la ciudad, lejos de lugares donde alguien pudiera reconocernos. Carolina llegó con ojeras profundas y maquillaje que no podía ocultar que había estado llorando. Encontré algo, dijo sin preámbulos, deslizando un sobre por la mesa. Estaba ayudando a papá a limpiar el estudio para que ella pueda redecorar. La amargura en su voz era palpable. Encontré esto escondido detrás de unos libros. Dentro del sobre había fotografías. Gustavo y Carla, pero no eran recientes. Eran de hace años, muchos años. Mira las fechas en el reverso, dijo Carolina. Lo hice. Las fotografías estaban fechadas. La más antigua era de 1995, 28 años atrás. Carla tenía 7 años entonces. Y había otras, año tras año, documentando una relación que claramente no había comenzado cuando ella era su secretaria hace 5 años, como él afirmaba. Ha estado con ella desde que yo tenía 16 años, susurró Carolina, sus ojos llenándose de lágrimas. Toda mi vida adulta, mamá. Toda tu vida con él después de que nosotros crecimos. Todo fue mentira. Tomé su mano por encima de la mesa. Hay más mentiras de las que sabes, mi amor. Mucho más. Le conté todo. Los documentos, la herencia robada, el fraude. Carolina escuchó con expresión cada vez más horrorizada. Dios mío, susurró cuando terminé. Todo lo que tenemos, todo lo que pensábamos que papá había construido, fue construido con mi dinero. El dinero de tu abuelo, tu herencia también, técnicamente. Ella se cubrió la boca con ambas manos. ¿Sebastián y Andrés saben? No, y no estoy segura de si creerían. Sebastián no, admitió Carolina. Él es demasiado parecido a papá. Pero Andrés ha estado haciendo preguntas. Él trabaja en la empresa como contador, ¿recuerdas? Ha notado irregularidades en los libros. Papá lo ha estado callando, diciéndole que no se meta en lo que no entiende. Mi hijo menor, Andrés, de 41, siempre el más sensible, el más observador. ¿Puedes organizar una reunión con él?, pregunté, sin que tu padre lo sepa. 2 días después, los 3 estábamos en la casa de Elena. Andrés entró con expresión cautelosa, pero cuando vio los documentos que había esparcido sobre la mesa, su rostro cambió completamente. Sabía que algo estaba mal, dijo, tomando asiento. Los números nunca cuadraban. Hay cuentas que no coinciden, transferencias sin explicación, gastos que no tienen sentido. Miró los documentos de mi herencia. ¿Esto es real? ¿Todo el capital inicial vino de ti? Cada peso, confirmé. Andrés se pasó las manos por el cabello, un gesto que me recordó a mi padre. He estado revisando libros de hace décadas porque papá me pidió digitalizar archivos viejos. Mamá, hay algo más que debes saber. La empresa no está tan bien como papá dice. Está endeudada. Mucho. ¿Cuánto? Casi $5 millones. Inversiones malas, proyectos que fracasaron.
Papá ha estado sacando dinero de las cuentas operativas para mantener su estilo de vida y para mantener a Carla. Carolina ahogó un grito. ¿5 millones? Y va a empeorar. Hay un préstamo grande que vence en 3 meses. Si no puede pagarlo, el banco puede ejecutar garantías sobre las propiedades principales. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Andrés, ¿tienes acceso a esos registros? ¿Puedes documentar las deudas, las malas inversiones? Sí, pero ¿por qué? Porque cuando demande para recuperar los activos, quiero que el mundo sepa que Gustavo no solo me robó mi herencia, sino que la desperdició. Que el gran empresario en realidad es un fraude que no puede manejar dinero. Andrés y Carolina intercambiaron miradas. «Estamos contigo, mamá», dijo Carolina firmemente. «Lo que necesites». «¿Y Sebastián?», pregunté. «Déjame hablar con él», dijo Andrés. «Él adora a papá, pero también es padre. Tiene 2 hijas. Cuando entienda que papá les robó su herencia de abuela, su legado, creo que cambiará de opinión». Durante las siguientes semanas, mis hijos se convirtieron en mis espías dentro del campamento enemigo. Andrés copiaba documentos financieros. Carolina grababa conversaciones donde Gustavo y doña Hortensia hablaban despectivamente de mí. Y Sebastián, después de una confrontación difícil con sus hermanos, finalmente vio las pruebas y tuvo que aceptar la verdad. No estaba feliz, pero se puso de mi lado. Lentamente, metódicamente, construimos un caso que no solo recuperaría mi dinero, sino que destruiría completamente la imagen pública de Gustavo Herrera, y todo explotaría en su cara exactamente cuando se sintiera más triunfante. La invitación llegó por correo a la casa de Elena 2 semanas antes de la fecha. Un sobre elegante color marfil con letras doradas en relieve. Gustavo Herrera y Carla Mendoza tienen el honor de invitarle a celebrar su compromiso. La fecha, sábado 15 de julio, en el Club Campestre Los Olivos, el lugar más exclusivo de la ciudad. Sonreí mientras leía. Gustavo estaba siendo audaz, casi arrogante. Apenas habían pasado 2 meses desde nuestro divorcio y ya estaba celebrando públicamente su nueva vida. Obviamente la invitación no era para mí. Había sido enviada a la dirección de Elena por error del servicio postal, pero la guardé cuidadosamente. Sería útil. El evento tendrá 200 invitados, me informó el Dr. Vega en nuestra reunión semanal. La élite empresarial de la ciudad, políticos, jueces, irónicamente, varios de los jueces que están revisando sus casos estarán ahí sin saber que el anfitrión está bajo investigación. Perfecto, dije. ¿Cuándo podemos ejecutar las órdenes? Los magistrados firmaron todo ayer. Tengo órdenes de embargo preventivo sobre todas las propiedades registradas a nombre de Herrera Importaciones, congelamiento de cuentas bancarias y orden de comparecencia inmediata para Gustavo y doña Hortensia. Hizo una pausa. También conseguí algo especial, una orden de allanamiento para la casa, basándonos en la evidencia de Andrés sobre documentos ocultos y evasión fiscal. ¿Cuándo? Cuando usted diga. Tengo a oficiales judiciales y agentes del fisco listos para actuar. Solo dígame cuándo quiere que caiga el martillo. Miré la invitación dorada en mis manos. Durante la fiesta de compromiso, que los oficiales lleguen exactamente a las 8 de la noche, cuando estén brindando con champán caro comprado con mi dinero. El doctor Vega sonrió. Será cinematográfico, pero señora Herrera, debe saber que esto va a ser brutal para él, públicamente devastador. Bien, dije sin dudarlo. Él me destruyó públicamente cuando me echó de mi propia casa. Me humilló frente a su madre, frente a los vecinos que vieron cómo me arrastraron afuera. Es momento de que sienta lo mismo. Andrés me trajo más información valiosa días después. Papá está vendiendo acciones de la empresa en secreto. Creo que está tratando de conseguir efectivo rápido para pagar parte de las deudas antes de que alguien se dé cuenta. Pero no es suficiente. Y está escondiendo el dinero en cuentas offshore. ¿Tienes evidencia? Copias de transferencias electrónicas. Todo documentado. Cada nueva pieza de evidencia hacía el caso más fuerte. El doctor Vega estaba casi giddy con la cantidad de cargos que podíamos presentar. Carolina me trajo grabaciones de doña Hortensia hablando con amigas en su club social. Finalmente nos libramos de esa mujer inútil, decía la anciana víbora en las grabaciones. Ahora Gustavo puede vivir su vida con alguien joven y hermosa. Melina era una carga, siempre lo fue. Nunca aportó nada a esta familia. Cada palabra era veneno, pero también evidencia de su desprecio,
útil para demostrar el patrón de abuso emocional. El plan estaba perfectamente orquestado. El doctor Vega había coordinado con el fiscal de delitos financieros, quien estaba muy interesado en el caso de evasión fiscal. También había contactado a varios medios de comunicación, no para filtrar información directamente, sino para sugerir que algo grande estaba por suceder en el mundo empresarial local. Cuando ejecutemos las órdenes, los medios estarán ahí, explicó. No por nosotros oficialmente, sino porque huelen sangre en el agua, un empresario prominente siendo arrestado durante su fiesta de compromiso. Es oro mediático. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. Escríbeme en los comentarios qué estás sintiendo con esta historia y qué harías tú si estuvieras en mi lugar. No te vayas, porque lo que viene después es aún más intenso. La semana antes de la fiesta, Sebastián me llamó nervioso. Mamá, papá me preguntó si sabía dónde estabas. Dijo que necesita que firmes unos papeles adicionales del divorcio. ¿Qué tipo de papeles? Renuncia a cualquier reclamación futura sobre la empresa o propiedades. Dice que es procedimiento estándar, pero su abogado está presionando mucho. Sonreí fríamente. Dile que no me puede encontrar, que has intentado llamarme pero no contesto. Gustavo estaba preocupado. Probablemente su abogado le había advertido sobre posibles reclamaciones, pero era demasiado tarde. Las demandas ya estaban presentadas, las órdenes ya firmadas. Solo faltaba el gran final. El viernes antes de la fiesta, el doctor Vega me llamó para una reunión final. Última oportunidad para echarse atrás, dijo, aunque sabía la respuesta. No me voy a echar atrás. Entonces mañana a las 8 de la noche, el mundo de Gustavo Herrera se derrumba. ¿Estará usted ahí para verlo? Pensé en eso. ¿Quería estar presente para ver su humillación? Sí, dije finalmente. Estaré ahí. No adentro, pero afuera. Quiero ver su cara cuando salga esposado. Será épico, prometió el doctor Vega. Y lo sería. El sábado 15 de julio amaneció con un cielo despejado y azul, irónico para lo que estaba por suceder. Me desperté temprano en la casa de Elena, sintiéndome extrañamente tranquila. Después de semanas de preparación, el día finalmente había llegado. Carolina vino a verme a media mañana. Mamá, todavía puedes cambiar de opinión. Esto va a ser brutal. Él fue brutal conmigo, respondí simplemente. Y con ustedes, aunque no lo vean completamente todavía. Les robó su herencia legítima. Les mintió durante toda su vida. Ella asintió, aunque vi conflicto en sus ojos. Era su padre, después de todo. 44 años de amor filial no se borraban fácilmente, incluso frente a la evidencia de su fraude. Andrés y yo estaremos en la fiesta, dijo. Papá insistió, Sebastián también, con su familia. Todos tenemos que estar ahí para la gran celebración. El sarcasmo en su voz era palpable. ¿Saben lo que va a pasar? Sabemos el plan general. A las 8 en punto. Pero mamá, ¿realmente vas a estar ahí afuera? ¿No preferirías estar en otro lado cuando suceda? Necesito verlo, dije firmemente. Necesito ver que se hace justicia. A las 6 de la tarde, el doctor Vega me recogió en un auto discreto. Me había vestido con cuidado. Un traje pantalón elegante color azul marino, maquillaje impecable, el cabello peinado profesionalmente. Quería verme poderosa, no como la mujer destrozada que había sido expulsada de su casa 2 meses atrás. Todo está confirmado, me informó el doctor Vega mientras conducíamos hacia el Club Campestre Los Olivos. Los oficiales judiciales llegarán exactamente a las 8. El fiscal de delitos financieros estará con ellos. También habrá agentes del fisco para ejecutar la orden de auditoría inmediata. Y, sonrió ligeramente, 3 cámaras de televisión estarán casualmente estacionadas afuera. Recibieron un tip anónimo sobre algo grande. Llegamos al club a las 7:15. Nos estacionamos en una zona discreta con vista a la entrada principal. Desde ahí podíamos ver todo sin ser vistos. Ya había una fila de autos de lujo llegando, valets corriendo para estacionarlos, invitados elegantemente vestidos entrando al salón principal. Vi llegar a Sebastián con su esposa y mis 2 nietas, las niñas con vestidos de fiesta. Mi corazón se apretó. Las gemelas de 12 años adoraban a su abuelo. Esto las lastimaría. Luego vi a Andrés llegar solo. Se había divorciado hace 2 años. Me saludó discretamente con la mano cuando pasó frente a nuestro auto.
Carolina llegó momentos después con su esposo. A las 7:30, una limusina blanca se detuvo en la entrada. Gustavo bajó primero, vestido con un smoking impecable, sonriendo ampliamente. Luego ayudó a Carla a bajar. Ella llevaba un vestido dorado que probablemente costaba más de lo que yo había gastado en ropa en los últimos 10 años. Brillaba como un trofeo, que era exactamente lo que era. Y detrás de ellos, emergiendo de la limusina como una reina oscura, estaba doña Hortensia, vestida de negro completo a pesar de ser una celebración, con un collar de perlas que reconocí. Habían sido de mi madre, prestadas hace años y nunca devueltas. Los vi entrar al club entre aplausos de los invitados que ya estaban adentro. Flashes de cámaras profesionales. Habían contratado fotógrafos para documentar su momento especial. «Qué irónico», murmuré. «Van a tener muchas fotos de esta noche, pero no del tipo que esperan». El doctor Vega revisó su reloj. 15 minutos. Esos 15 minutos se arrastraron como horas. Vi a más invitados llegar. Reconocí a varios. El director del banco principal de la ciudad, 2 concejales municipales, el dueño de la compañía de medios más grande de la región, empresarios con quienes Gustavo había hecho negocios durante décadas. Todos ahí para celebrar al exitoso empresario y su nuevo amor. Ninguno sabiendo que estaban a punto de presenciar su caída. A las 7:58, 3 camionetas negras se detuvieron en la entrada del club. No eran discretas, eran vehículos oficiales con insignias del sistema judicial. De ellas bajaron 8 oficiales uniformados, 2 fiscales con portafolios gruesos y 4 agentes del servicio de impuestos. Los valets se quedaron congelados, sin saber qué hacer. «Es hora», dijo el doctor Vega. Los oficiales entraron al club. Desde nuestro auto no podíamos ver directamente adentro, pero imaginé la escena. Gustavo probablemente estaba en medio de un brindis, champán en mano, Carla a su lado sonriendo, doña Hortensia observando con satisfacción, 200 invitados de la élite aplaudiendo su felicidad. Y entonces las puertas se abrieron y entraron los oficiales. Exactamente 3 minutos después, comenzó el caos. Invitados empezaron a salir del club, confundidos, murmurando entre ellos. Vi a Carolina salir rápidamente con sus nietas, protegiéndolas de lo que estaba sucediendo adentro. Me vio en el auto y asintió. Las niñas estaban a salvo. Las cámaras de televisión se activaron inmediatamente, camarógrafos corriendo hacia la entrada. Y entonces lo vi. Gustavo, saliendo del club flanqueado por 2 oficiales. Tenía las manos esposadas detrás de la espalda. Su rostro, ese rostro que había amado durante décadas, estaba completamente blanco, los ojos muy abiertos en shock absoluto. Detrás de él venía doña Hortensia, también esposada, gritando: «Esto es un ultraje, saben quiénes somos, mi hijo es un empresario respetado». Uno de los fiscales le respondió algo que no pude escuchar, pero la anciana se puso aún más roja, vociferando obscenidades. Carla salió llorando, sin esposas, pero claramente en shock. Su vestido dorado brillaba bajo las luces de las cámaras que capturaban cada momento. Los reporteros comenzaron a gritar preguntas. «Señor Herrera, ¿es verdad que está siendo arrestado por fraude? ¿Confirma que evadió impuestos por más de 5 millones? ¿Su empresa era un fraude desde el principio?» Gustavo trataba de cubrirse el rostro, pero era imposible con las manos esposadas. Los flashes explotaban constantemente, capturando su humillación para la posteridad. Sebastián salió entonces luciendo completamente destrozado. Su esposa lo sostenía del brazo. Andrés estaba con ellos, y aunque se veía afectado, también había algo parecido a satisfacción en su expresión. Uno de los fiscales se acercó a las cámaras y dio una declaración improvisada. Esta noche, Gustavo Herrera y Hortensia Vega de Herrera han sido arrestados por múltiples cargos de fraude financiero, falsificación de documentos, evasión fiscal y apropiación indebida de fondos fiduciarios. Las investigaciones revelan que la empresa Herrera Importaciones fue fundada con capital obtenido fraudulentamente de un fideicomiso familiar. Las víctimas incluyen a la exesposa del señor Herrera, de quien robó sistemáticamente su herencia completa durante 47 años. El murmullo de la multitud de invitados se convirtió en un rugido. Todos miraban hacia los autos de policía, donde estaban metiendo a Gustavo y a doña Hortensia. «Mamá quiere hablar con usted»,
dijo uno de los oficiales, acercándose a nuestro auto. El doctor Vega había coordinado esto. Quería que Gustavo supiera quién había orquestado su caída. Bajé del auto. Las cámaras inmediatamente giraron hacia mí, pero el doctor Vega había preparado a los reporteros. Ella es la víctima. Escuché que uno decía, la esposa a quien robaron. Caminé hacia el auto de policía donde tenían a Gustavo. Un oficial abrió la puerta para que pudiera verlo. Nuestras miradas se encontraron. En sus ojos vi confusión, shock, y luego, cuando finalmente comprendió quién estaba detrás de todo esto, un miedo puro. Melina, susurró. ¿Qué hiciste? Recuperé lo que siempre fue mío, respondí con voz calmada. Esa basura que tu madre me tiró, los documentos que pensaron que eran inútiles, resultaron ser la evidencia completa de tu fraude. 47 años de fraude. Esto es un error, balbuceó. Podemos arreglarlo, podemos... No hay nada que arreglar, Gustavo. Le robaste a una mujer de 22 años que confiaba en ti, construiste tu imperio con dinero que no era tuyo y ahora vas a pagar por ello. Doña Hortensia gritó desde el otro auto de policía. ¡Perra ingrata! ¡Te dimos una vida! ¡Te dimos un hogar! Me acerqué a su auto, mirándola directamente. Me dieron un hogar que yo pagué, una vida que yo financié, y me trataron como basura en mi propia casa, pero ya no más. Uno de los fiscales se acercó con documentos. Señora Herrera, o debería decir, señorita Sandoval, ya que el divorcio invalidó el apellido matrimonial, necesitamos que venga a la oficina del fiscal mañana para firmar declaraciones. También, las órdenes de embargo se están ejecutando ahora mismo en la casa y en las oficinas de la empresa. ¿Qué significa eso?, preguntó Gustavo, el pánico claro en su voz. Significa que todo está congelado, expliqué con satisfacción fría. Las cuentas bancarias, las propiedades, los vehículos, todo. No puedes tocar nada hasta que el caso se resuelva, y cuando se resuelva todo, absolutamente todo, volverá a mí. No puedes hacer esto, gritó. Esa empresa es mía, la construí yo. La construiste con mi dinero robado, corregí. Y ahora la justicia te está alcanzando. Los oficiales comenzaron a cerrar las puertas de los autos de policía. Gustavo gritaba algo, pero no pude escucharlo por el ruido de la multitud y las cámaras. Carla estaba sentada en las escaleras del club, llorando, su vestido dorado ahora arrugado. Varios invitados pasaban junto a ella sin siquiera mirarla. La fiesta de compromiso se había convertido en una escena del crimen. Sebastián se acercó a mí, sus ojos rojos. Mamá, yo no sabía todo esto. Lo sé, mi amor, dije abrazándolo. Y lamento que tengas que verlo así. Pero tu padre nos robó a todos, a mí, a ti, a tus hermanos, a tus hijas. El dinero que debería haber sido tu herencia, la seguridad que deberían tener tus niñas, todo fue desperdiciado en su arrogancia. Andrés y Carolina se unieron a nosotros. Nos quedamos ahí, los cuatro, viendo cómo los autos de policía se alejaban llevando a Gustavo y a doña Hortensia. Las cámaras seguían grabando. Los invitados seguían murmurando. El escándalo del año estaba capturado en video de alta definición para que todo el mundo lo viera. El doctor Vega se acercó con una sonrisa. Perfectamente ejecutado. Para mañana, esto estará en todos los noticieros. El respetable empresario desenmascarado como fraude. Miré el club. Las decoraciones caras para una fiesta que nunca terminaría adecuadamente. El champán caro sin beber. La torta elaborada que nadie probaría. Todo pagado con mi dinero, pero ya no más. «Vámonos», le dije al doctor Vega. «Ya vi suficiente». Mientras nos alejábamos, vi en el espejo retrovisor el caos que dejábamos atrás. Y por primera vez en 47 años me sentí completamente libre. La guerra había sido ganada. Ahora venía la reconstrucción. Los titulares del domingo fueron exactamente lo que esperaba. Empresario prominente arrestado por fraude masivo. Imperio Herrera construido sobre dinero robado. Esposa víctima de 47 años de estafa recupera su fortuna. Mi rostro estaba en la portada de 3 periódicos diferentes, identificada como Melina Sandoval, víctima y ahora vindicada. El lunes, la oficina del doctor Vega estaba inundada de llamadas. Reporteros queriendo entrevistas, otros abogados ofreciendo ayuda pro bono, incluso organizaciones de derechos de mujeres queriendo usar mi caso como ejemplo de abuso financiero sistemático.
Es mediáticamente perfecto, me informó el doctor Vega. Una mujer mayor, robada por su esposo durante décadas, finalmente obtiene justicia. El público está de su lado completamente. Pero yo no estaba interesada en ser una víctima mediática. Estaba interesada en resultados. Los resultados llegaron rápido. Con Gustavo y doña Hortensia en prisión preventiva, el juez les negó la fianza, considerándolos riesgo de fuga dado el dinero en cuentas offshore. Los abogados del Estado comenzaron el proceso de restitución. El primer paso fue la auditoría completa de Herrera Importaciones. Andrés, como contador interno, fue esencial en este proceso. Trabajó directamente con los auditores del gobierno, revelando cada rincón oscuro de la contabilidad de la empresa. Papá ha estado cocinando los libros durante años, me informó en una reunión 2 semanas después del arresto. No solo robó tu herencia inicial, ha estado desviando fondos, evadiendo impuestos, creando empresas fantasma. La cantidad real de fraude es probablemente el doble de lo que pensábamos. Los números finales fueron asombrosos. Entre la herencia inicial robada, las ganancias generadas por ese capital durante 47 años, los intereses acumulados y los daños punitivos, la Corte determinó que Gustavo me debía aproximadamente $18 millones. 18 millones que él no tenía porque había gastado, desperdiciado y escondido la mayor parte. Pero yo tenía algo mejor que dinero. Tenía los activos. La casa donde me habían echado fue la primera en ser transferida de vuelta a mi nombre. Fui con oficiales judiciales, abrí la puerta con mi propia llave nueva y caminé por cada habitación. Carla había estado viviendo ahí apenas 2 meses, pero ya había redecorado todo. Mis fotografías familiares habían sido removidas, mis muebles reemplazados. Era como si estuvieran tratando de borrar cualquier rastro de mi existencia. Quiero que todo lo que ella trajo sea removido, le dije al oficial. Todo, sus muebles, su ropa, sus decoraciones. Quiero mi casa de vuelta exactamente como era. Tomó 3 semanas, pero cuando terminaron, era como retroceder en el tiempo. Mis fotografías en las paredes, mis muebles en su lugar, mi presencia restaurada en cada rincón. Pero no me mudé de vuelta. Esta casa tenía demasiados recuerdos dolorosos. En cambio, decidí venderla. Se vendió por $3 millones. El mercado inmobiliario había explotado en el vecindario. Usé ese dinero para comprar algo mejor. La empresa fue más complicada. Herrera Importaciones estaba técnicamente en bancarrota con las deudas que Gustavo había acumulado. Pero los activos físicos, las bodegas, los camiones, los contratos de importación, tenían valor significativo. Tienes 2 opciones, explicó el doctor Vega. Liquidar todo y tomar el efectivo, o reestructurar la empresa bajo nueva administración y mantenerla operativa. ¿Cuánto vale si liquido? Aproximadamente 8 millones después de pagar las deudas legítimas. ¿Y si la mantengo operativa? Potencialmente el doble o el triple en 5 años, si la administras correctamente. Pero requiere inversión, tiempo y asumes riesgo. Miré a Andrés, quien estaba en la reunión. ¿Tú la puedes administrar? Él pareció sorprendido. ¿Yo? Conoces el negocio mejor que nadie. Has visto todos los errores que tu padre cometió. ¿Puedes arreglarla? Andrés pensó por un largo momento. Sí, pero necesitaría traer nuevo management, liquidar las divisiones que pierden dinero, renegociar contratos. Sería un trabajo de años. Hazlo, dije. La empresa se llamará Sandoval Importaciones y tú serás el CEO con 30% de participación. Yo mantengo el 70% como inversora silenciosa. Cuando yo muera, se divide equitativamente entre tú, Carolina y Sebastián. Vi lágrimas en los ojos de mi hijo. Mamá, lo mereces. Tú fuiste valiente cuando importaba. Y vas a hacer esto correctamente, sin fraude, sin mentiras, sin atajos. Esa decisión resultó ser brillante. Bajo la administración de Andrés, la empresa se saneó completamente en 18 meses. Liquidó las operaciones corruptas, contrató personal honesto, renegoció deudas. En 3 años, Sandoval Importaciones estaba generando ganancias consistentes. En 5 años valía más de 20 millones. Pero el verdadero triunfo no fue financiero. Fue ver cómo Gustavo caía completamente. El juicio criminal duró 6 meses. La evidencia era abrumadora.
47 años de fraude documentado. Los fiscales presentaron más de 1000 páginas de evidencia. Andrés testificó sobre la contabilidad fraudulenta. Carolina testificó sobre las mentiras familiares. Yo testifiqué sobre la manipulación desde el día de mi boda. Doña Hortensia, enfrentando sus propios cargos como cómplice, intentó hacer un trato. Testificó contra Gustavo, revelando aún más detalles sobre cómo habían planeado robarme desde antes de que mi padre muriera. Cómo habían esperado pacientemente, sabiendo que la herencia vendría, preparando el terreno. Fue idea de ella desde el principio, admitió Gustavo finalmente desde el estrado, tratando de salvar lo que pudiera. Mi madre lo planeó todo. Yo solo seguí adelante. Pero eso no lo salvó. La sentencia llegó en marzo, 8 meses después de su arresto. Gustavo recibió 12 años de prisión por fraude, falsificación y evasión fiscal. Doña Hortensia recibió 8 años a pesar de su cooperación. Ambos serían liberados como ancianos frágiles si sobrevivían sus condenas. Carla, quien no enfrentó cargos criminales pero perdió todo cuando el escándalo explotó, se mudó a otra ciudad. Supe que trabajaba como recepcionista en un hotel pequeño. El destino tiene ironías crueles. Mientras tanto, yo reconstruí mi vida de una manera que nunca había imaginado posible a los 69 años. Con mi fortuna recuperada y expandida, compré una hermosa casa moderna en las afueras de la ciudad. No demasiado grande, pero perfecta para mí. Con un estudio de arte donde finalmente retomé la pintura que había abandonado cuando me casé. Con un jardín donde cultivaba orquídeas. Con espacio para que mis nietos visitaran y se quedaran. Establecí un fideicomiso educativo para las hijas de Sebastián y cualquier nieto futuro. Nadie más en mi familia tendría que depender de un esposo o esposa para seguridad financiera. También me involucré en causas sociales. Doné a organizaciones que ayudaban a mujeres víctimas de abuso financiero. Di charlas en universidades sobre la importancia de la independencia financiera. Mi historia se volvió un caso de estudio en escuelas de derecho sobre fraude matrimonial. A los 72 años, 3 años después de mi expulsión, estaba en la portada de una revista de negocios como la empresaria que renació a los 70. La foto me mostraba en mi oficina. Sí, tenía una oficina ahora, vestida elegantemente, confiada, poderosa. Carolina enmarcó esa portada y la colgó en su casa. Para que mis hijas vean, me dijo, que nunca es tarde para recuperar tu poder. Sebastián, quien había luchado más con la caída de su padre, eventualmente encontró paz. Amaba una ilusión, me dijo un día durante el almuerzo. El padre que pensé que conocía nunca existió realmente, pero la madre que redescubrí, fuerte, valiente, imparable, esa es real. Visité a Gustavo en prisión una vez, 2 años después de su condena. No por él, sino por mí. Necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Lo encontré envejecido dramáticamente, el cabello completamente blanco, la postura encorvada. Cuando me vio, comenzó a llorar. Melina, lo siento tanto. Lo sé, dije calmadamente, pero tu arrepentimiento no cambia lo que hiciste. No devuelve los 47 años que me robaste. ¿Puedes perdonarme algún día? Pensé en esa pregunta. No lo sé. Quizás algún día, pero no hoy. Hoy solo vine a decirte que sobreviví, que prosperé, que todo lo que construiste con mi dinero robado ahora es mío legítimamente, y que soy más feliz ahora, a los 72, de lo que fui durante todo nuestro matrimonio. Me levanté para irme. Melina, me llamó. Los niños, tus hijos están bien, tus nietos están bien, están aprendiendo a vivir con la verdad, pero tú ya no eres parte de sus vidas cotidianas. Esa fue tu elección cuando elegiste el fraude sobre la honestidad. No volví a visitarlo. Ahora, a mis 74 años, escribo estas memorias en mi estudio mientras el sol de la tarde ilumina mis orquídeas. Sandoval. Importaciones está valorada en 30 millones. Mis hijos están financieramente seguros. Mis nietos tienen fondos educativos garantizados, y yo, Melina Sandoval, ya no soy la esposa de nadie. Soy simplemente yo. Y eso es más que suficiente. Gracias por acompañarme hasta el final de la historia de Melina, una mujer que nos enseñó que nunca es tarde para recuperar tu poder y reclamar lo que es tuyo. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo enganchado hasta el final,
te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo hace que pueda seguir trayéndote historias que inspiran y transforman. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? ¿Crees que Melina hizo lo correcto? ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación similar? Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el valor no viene de un esposo o esposa, sino de tu propia fuerza interior. Compártela con alguien que necesite saber que siempre hay tiempo para un nuevo comienzo. Aviso importante: esta historia es completamente ficticia. Todos los personajes, nombres, situaciones, eventos y circunstancias narrados son producto de la imaginación y fueron creados exclusivamente con fines de entretenimiento, reflexión y valor emocional. Esta narrativa no representa hechos reales, personas reales, vivas o fallecidas, ni está basada en acontecimientos verídicos. Cualquier semejanza con situaciones, lugares, empresas o personas reales es pura coincidencia.